Y al iniciar el mes del Santo Rosario de Nuestra Santísima Madre bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario, pues yo quisiera compartirles estas ideas en torno a 4 beneficios, aunque hay más, pero quisiera ahora detenerme en 4 beneficios muy hermosos de índole humana y también espiritual que podemos adquirir en la medida vayamos creando el hábito de rezar el Santo Rosario en nuestras vidas. Quisiera iniciar con beneficios que tienen una índole marcadamente humana, porque el Rosario nos ayuda a ir alcanzando virtudes en una doble línea. En una línea de petición, porque si pedimos las virtudes en el Santo Rosario con humildad y con fe, pues esas virtudes pueden llegar a nuestra vida a ser una realidad. Pero también porque la misma estructura del Santo Rosario nos ayuda, de algún modo, a ejercitar esas virtudes. El primer beneficio que yo quisiera compartir con ustedes del rezo diario del Santo Rosario es el hecho de que podemos ir adquiriendo la virtud de la humildad. Porque el Santo Rosario, como ya el Papa San Juan Pablo II nos lo decía, es la oración del humilde. Porque para hacer el Santo Rosario necesitamos mucha humildad. En ocasiones nosotros podemos ir cayendo en la falsa idea de que para comunicarnos con Dios necesitamos dirigirnos con una oración extraña, sublime, de palabras totalmente rebuscadas. El Santo Rosario nos salvaguarda de esa soberbia, porque es una oración sencilla. Aparte de eso, es una oración que la puede rezar el rico y el pobre, el ignorante y aquel que conoce mucho, porque el Santo Rosario es la oración más popular. Hay quienes incluso se han atrevido a decir que después de la Santa Eucaristía, el Santo Rosario es la devoción más sentidamente cristiana y católica. Pues bien, hoy la Iglesia nos exhorta en el mes del Santo Rosario a volver a ella si no estamos haciéndola. Y si la estamos haciendo, pues a profundizarla, a mejorarla, a tratar de pedir la gracia de Dios a través de nuestra Santísima Madre para que nos dé esa mayor constancia y profundización en Él. Por lo tanto, la oración del Santo Rosario nos ayuda a ser humildes. El que es soberbio, pues le cuesta mucho trabajo hacer algo tan sencillo. No nos vaya a pasar como le pasó a Naamán el sirio, como nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Según el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 26, Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Tenía lepra y buscaba sanarse de su lepra, porque la lepra era una enfermedad en la antigüedad mortal. Había escuchado del profeta Eliseo, que tenía gran poder en su oración, y por eso fue a buscarlo para sanarse. El profeta le dejó que se bañara 7 veces en el río Jordán, pero a Naamán le parecía que eso era demasiado sencillo. Naamán le parecía que aquello que le mandaba el profeta era demasiado sencillo. Y el profeta le había dicho de que se tenía que bañar en el río Jordán. Pero Naamán quiere algo más complicado, quiere algo más difícil. Pero esto no es otra forma más que de la soberbia que estaba revestido y lleno Naamán. Por eso su siervo le dice, si le hubiese dejado una cosa más difícil, mi señor, ¿acaso no la hubiese hecho? Y Naamán recapacita, porque efectivamente la hubiese hecho. Y le ha dejado Dios a través de su profeta, que ni siquiera salió a recibirlo y por eso también Naamán se sintió un poco mal. Bueno, pues le ha dejado algo sencillo, que se vaya a bañar al río Jordán. De inmediato él piensa, ¿no tengo yo mejores ríos? Sí, probablemente hay una mejor manera, humanamente hablando, pero en el terreno del espíritu, en el ámbito del espíritu, lo mejor de lo mejor no es porque humanamente sea lo mejor o porque nuestro razonamiento piense que es mejor o porque realmente como humanos vemos que es mejor, sino porque Dios lo elige de esa manera. Y el Santo Rosario es una oración que de algún modo ha sido dada en el seno de la Iglesia por Dios mismo.
El segundo beneficio que podríamos comentar es también de índole humana y espiritual, y es que el Santo Rosario nos ayuda, como ya en parte hemos dicho, a tener la virtud de la paciencia. Ya Jesús, como nos dice el texto de Mateo en el capítulo 26, versículo 44, también oraba así, repitiendo muchas veces las mismas palabras, dice San Mateo. La escena de cuando ocurrió eso fue en la noche antes de ser entregado. Es un momento cumbre en la oración de Jesús, en la vida de Jesús. Es en la noche cuando ora en el huerto de los olivos. Se puso en oración y lo hacía repitiendo las mismas palabras. Pero no solamente Jesús lo hizo. El pueblo de Dios también en la antigüedad a través de los salmos oraba y cantaba, alababa a Dios. Por ejemplo, el Salmo 117 repite el estribillo de eterna es su misericordia, para no olvidar la misericordia infinita de Dios para con el pueblo de Israel, y también para que cuando en la prueba muchos israelitas se sintieran solos, recordaran que la misericordia de Dios era eterna. Pues este salmo, el 117, lo mismo el 135, repiten ese estribillo, que como hemos dicho, era un salmo que se oraba o se cantaba como una auténtica plegaria a Dios, como una auténtica alabanza a Dios. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga la casa del Señor, eterna es su misericordia. Porque también en el volver a decir las mismas palabras, se encuentra el alma con Dios. No es cierto que eso no es oración, pero esto nos hace también, como hemos dicho, ejercitarnos en la paciencia, porque hay que tener paciencia para ir orando uno a uno los misterios. Cada Ave María, cada gloria al Padre, se lo decimos con gran paciencia. De hecho, entra en nosotros cuando a veces rezamos el rosario de mala gana, esa impaciencia por terminarlo rápido, porque nos molesta el repetir una y otra vez. Pero eso no es otra cosa que una tentación del enemigo, porque el enemigo le ofende que proclamemos a la Santísima Virgen María, que proclamemos la grandeza de obra de salvación que Jesucristo ha obrado en cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que Jesús mismo lo hizo, como nos dice Mateo 26, 44, y de hecho en el momento más angustioso de su vida, porque lo ejercitó en la paciencia que necesitaba para sobrellevar ese momento de angustia, esa hora de gran tribulación en la que Jesús estaba insertado. Por eso Jesús repite las mismas palabras, porque el ejercicio espiritual de orar repitiendo unas mismas palabras nos ejercitan en la paciencia. Y eso es el Santo Rosario. A través del rezo del Santo Rosario, nosotros vamos ejercitando una y otra vez la virtud de la paciencia. Un tercer beneficio es más de índole espiritual, y es que el Santo Rosario, hermanos y hermanas, contempla toda la vida de Jesús. Podríamos decir que el Santo Rosario es cristocéntrico, porque nos lanza la mirada a Jesucristo, a su vida. Es cierto que nos dirigimos a la Madre, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pero inmediatamente al contemplar cada misterio vamos viendo que nuestra mirada se lanza al Padre, se lanza a Jesucristo. En cada uno de los misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, siempre estamos lanzando la mirada al acto salvífico, a la vida salvífica que Cristo obró para bien nuestro. Por lo tanto, rezar el Santo Rosario nos ayuda a aprender a contemplar la vida de Jesucristo. Tenemos en el Santo Rosario, podríamos decir, el Evangelio resumido. Cada uno de los misterios del Santo Rosario está fundamentado en la palabra de Dios, desde el primer misterio hasta el último. Es una manera sintética, muy pedagógica, de contemplar la vida de Jesús. De modo pues que en esta oración podemos tener la oportunidad de contemplar vivamente los misterios centrales de la vida de Jesús. Por otra parte, otro gran beneficio que obtenemos de rezar el Santo Rosario son las indulgencias. La indulgencia es el perdón no solamente de nuestra culpa, sino también de nuestra pena. Porque cada vez que pecamos, la culpa es quitada si nos confesamos, pero al mismo tiempo
queda ahí una pena, queda ahí una mancha. Esa se borra con la indulgencia, que puede ser plenaria si oramos el Santo Rosario en familia, si lo oramos en un santuario, en un templo, lo hacemos delante de Jesús expuesto. Podemos ganar la indulgencia plenaria. De hecho, pues esto nos lo dice la Santa Madre Iglesia en el Inquiridium Indulgentiarum, es decir, en este conjunto de doctrinas y de leyes sobre las indulgencias. Se nos dice que se confiere una indulgencia plenaria si el rosario se reza en una iglesia o en un oratorio público o en familia, en una comunidad religiosa o en una asociación pía o piadosa. Se otorga una indulgencia parcial en otras circunstancias. Es decir, si lo rezamos no quizás en un oratorio, en una capilla o en una iglesia, sino que lo rezamos en nuestra casa, caminando, etc. Pero ganamos indulgencia, sea parcial, sea plenaria. Claro que para eso también la Iglesia nos invita a cumplir ciertas condiciones. La primera es que se recen los 5 decenas del Santo Rosario sin ninguna interrupción. La segunda es que las oraciones sean recitadas y los misterios meditados. Si el Santo Rosario es público, que los misterios sean anunciados a la comunidad orante. También se nos invita los ya clásicos requisitos o peticiones que la Iglesia nos invita a hacer cuando ganamos una indulgencia plenaria, como lo son la confesión sacramental cercana a ese acto piadoso, la comunión eucarística que hayamos hecho en ese día y también las oraciones por el Papa, siendo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Por lo tanto, el Santo Rosario nos da indulgencias plenarias que las podemos ganar una vez cada día. O sea, si usted reza el Santo Rosario y lo hace en una capilla o lo hace en familia, puede ganar la indulgencia plenaria. Si lo hace a solas también. Por eso, este es uno de los más grandes y hermosos beneficios de orar el Santo Rosario. Por eso es tan importante rezar el Santo Rosario. Por eso la Iglesia hoy nos invita en este mes de octubre a orar la oración mariana y cristológica por excelencia del Santo Rosario. Les invito a que compartan también este video si ustedes creen que puede ayudarle a otras personas y que si no están suscritos pueden suscribirse a nuestro canal Metanoia para seguir manteniendo este contenido y al mismo tiempo para que otras personas puedan también nutrirse de la doctrina de la Iglesia Católica y de nuestra espiritualidad cristiana y podamos también así ser evangelizadores al compartir la buena nueva del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.